Buenas tardes, jóvenes. Pues este es el último video para Historia Universal Contemporánea del grupo 601 del plantel ICES de Santiago Tenquixtenco. Antes de entrar en materia, jóvenes, les deseo de todo corazón que sigan con su formación profesional. Ya terminarían aquí su formación de preparatoria del nivel medio superior y esperando que sigan concluyendo sus estudios y que terminen una carrera profesional. Para aquellas personas que por condiciones económicas o otro tipo de condiciones que tengan que ver con terminar la formación de carácter educativo, les deseo que les sea de demasiada utilidad el hecho de que les den su certificado de preparatoria y tener un empleo. Y si se quieren dar un espacio, pues sería excelente y después continuar con sus estudios, porque esta contingencia nos tiene que enseñar a todos cierto tipo de cosas. Y una de ese tipo de cosas es que la seguridad laboral hay que alcanzarla. Y una seguridad laboral, jóvenes, se consigue teniendo cierto nivel de estudios y alcanzando ese nivel de estudios para que nosotros seamos útiles a una sociedad y en base a esa utilidad y esa formalidad que alcanzaremos a través de hacer cierto tipo de actividades de carácter profesional nos dará la pauta para tener un buen empleo. Saludos todo corazón. Que sigan en una formación de carácter profesional o por condiciones, pues que tengan un buen trabajo y si quieren tener ese buen trabajo y después empezar con una carrera profesional, hagan, se los deseo. Bueno, sin más preámbulos, empezamos el bloque, culminamos el bloque 5, perdón, reconoce los procesos históricos actuales en el entorno mundial. Hoy vamos a ver dos temas, el conflicto en Somalia y el conflicto en Sudán del Sur. Ya saben, como hemos visto a lo largo de todos estos, de todos estos videos, hemos visto la realidad que se esconde a través de estos programas de carácter reciente, de estos problemas de carácter reciente. El tema 14 es el conflicto en Somalia, que son países de carácter africano, del continente africano, y el conflicto en Somalia se produce cuando una coalición de movimientos militares derrocan al régimen de Said Barre en enero de 1991 y acto seguido se rompe la alianza para fragmentarse en una serie de grupos étnicos que lucharán por hacerse con el poder, quedando el país dividido en múltiples regiones que serán controlados por diferentes líderes somalíes. O sea, esto es lo que hemos visto tanto en otros países del continente africano, que una vez que se rompe esta especie como de tregua y dadas las diferencias étnicas de estos tipos de países, pues se desfragmentan en varios sectores sociales y de repente cada uno de esos sectores quiere arribar al poder a la muerte de un líder. El ejemplo básico va a ser este conflicto en Somalia, que va a pasar lo mismo como lo que pasó en Ruanda, como lo pasó en Congo, que ya lo hemos visto. Es decir, se rompe esta serie de estabilidad, por así decirlo, esta especie de tregua, y como consecuencia de esto se generan un montón de fragmentos sociales, de fragmentos de la sociedad que buscan arribar a otras formas de organización y al rompimiento de este cierto tipo de paz, aunque sostenida por alfileres. Y entonces, así como jóvenes, como surge una guerra civil en el país que estamos viendo y una severa sequía llevaron al país a padecer una terrible hambruna que hará que en mayo de 1992, o sea, un año después de todo esto que estamos viendo, las Naciones Unidas desplieguen la operación de paz ONU-SOM, o sea, ONU Somalia, y un año más tarde la ONU-SOM 2, es decir, una parte 1, luego la otra parte. Sin embargo, la ONU-SOM acabará su misión en 1995 sin haber restablecido una autoridad nacional en el país. Y todavía hoy la silla de Somalia permanece vacía. Es decir, los grandes conflictos no han terminado y como consecuencia de esto hoy Somalia tiene una característica de carácter impresionante y al igual que lo vimos en los otros, vamos a ver en las imágenes la mayoría de gente pasando por esas terribles desgracias, terribles males y el desplazamiento que es de carácter impresionante. De esta manera Somalia es un país sin estado
que existe de manera indeterminada y que desarrolla sus actividades políticas y económicas de forma diferente en función del señor de la guerra, que controla la región. En cuanto a la guerra civil iniciada en 1991, como lo veíamos en la primera diapositiva, esta continúa librándose sobre todo en el sur, entre varios sectores y señores de la guerra, que obtienen sus beneficios con la perpetuación de un conflicto que ha causado más de 300,000 muertos y más de 1,5 millones de desplazados internos. O sea, las condiciones son paupérrimas, las condiciones son de carácter impresionante. El 27 de enero de 1991, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, el dictador Barre es derrotado por una coalición de movimientos militares que, al dividirse, hacen estallar una guerra civil entre diferentes grupos étnicos. Existen 3 causas principales para entender esta fragmentación del país en diferentes regiones controladas por los señores de la guerra. Y con estas secciones terminaríamos este penúltimo tema e iniciaríamos el último. Y entonces, la primera sería la propia historia del país, que a principios del siglo XX se encontraba dividido en 5 Somalias diferentes, controladas por cada un país metrópoli: Francia, Italia, Etiopía y 2 del Reino Unido, es decir, de Inglaterra. Una de ellas dirigida de forma indirecta por Kenia. La segunda es debida a la dictadura de Barre, ya que aplicó una política de divide y vencerás, además de una represión que ha generado una desconfianza de la población con respecto al Estado. La tercera y última se basa en la concepción somalí de sociedad. El individualismo es basado en los clanes, es decir, primero mi etnia, primero yo, y me vale lo que pase con el resto de mi país. Y para finalizar este tema, les puse aquí una imagen para que ustedes vean las condiciones de Somalia. Son grupos paramilitares, grupos de guerrilla que se enfrentan uno a otro con un poder de facto, porque no hay un poder real. Es decir, hasta ahorita las condiciones en Somalia son de carácter impresionante, con una guerra civil en constante ascenso. Ya para casi finalizar este último video, chavos, pues veremos el último conflicto y con esto pues ya arribaríamos a terminar su curso. El conflicto de Sudán del Sur. Conflicto de Sudán del Sur es vivir al límite de los recursos. Hay escasez de alimento. Más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria grave. Una cifra récord en ese país y yo creo que en el mundo. Esta situación podría derivar en una nueva hambruna si no hay acceso a una ayuda humanitaria. Y estos son planteamientos de la UNICEF, de la organización dedicada para los derechos de la infancia de la ONU. Los niños soldado, hay más de 19,000 niños y niñas reclutados en las filas de diferentes grupos y fuerzas armadas. Es decir, cuando tu destino no es estudiar, sino defender tu país y no sabes ni por qué lo defiendes, estamos hablando de una crisis humanitaria de carácter impresionante. El siguiente, sin agua y saneamiento. Unas 6 millones de personas no tienen acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas, por el consiguiente aumento de enfermedades transmisibles por la falta de agua. Y cuando hay agua, esta agua está contaminada. Niños fuera de las escuelas. Es el país con mayor proporción de niños que no van a colegio, el 70% de ellos. Como consecuencia del conflicto, 1 de cada 3 escuelas está dañada, destruida o ocupada. Los profesores abandonan el trabajo porque no reciben su salario. Es decir, es una cuestión muy fuerte que nos deja pensando y que de repente nos permite saber que, a pesar de los malos que podamos tener en nuestro país, pues nuestras condiciones son todavía, y esperemos que sigan así, de carácter habitable, comparando con este tipo de país que hemos visto. Enfermedades prevenibles. Cada 12 minutos muere un niño o niña por enfermedades prevenibles, como pueden ser diarreas, etcétera, etcétera. El 80% de los servicios de salud funcionan gracias a la ayuda humanitaria. O sea, la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO, a la UNICEF, etcétera, etcétera. Y ya saben, como siempre, les voy a poner una imagen para que vean las condiciones que están pasando este tipo de países.
son rebeldes, es guerrilla, y que luchan con los pobres. Ya para finalizar, jóvenes, dejamos como siempre la actividad, y en este caso no sería la excepción. Esta sería la última actividad que me harían, y me lo entregarían el día que estaría pasando este video, que es el día 9 de julio del 2020, y terminamos con una exposición de imágenes. Se los dejo de dos maneras, ustedes eligen cuál. Me lo hacen a través de un archivo de Word y me lo mandan, ya saben, a mi correo, o me lo hacen en un archivo de Word, igual me lo mandan a mi correo, y esta exposición de imágenes va a ser que van a realizar ustedes una exposición por medio de imágenes representativas de los últimos 30 años en el ámbito de la historia mundial. Incluso todo este bloque les puede servir porque eso es lo que estuvimos viendo, es decir, estuvimos viendo prácticamente esos 30, 40 o 50 años de la historia después del final de la Guerra Fría. Y entonces ustedes tienen todo ese material para analizarlo y hacer este cuadernillo de imágenes y mandarlo a mi correo, ya saben, alfredo.sc@hotmail.com, ¿sí? Y ya saben, en archivo de Word, en su cuadernillo, le toman fotos y lo mandan. Y sin más, chavos, les deseo todo el éxito del mundo y que tomen la mejor decisión para sus vidas.